Introducción a la computación, prácticas y tareas. Saludos alumnos, vamos a realizar la práctica correspondiente a Excel. En este caso vamos a seleccionar en el aula virtual Ofimática Excel 3. Ahí vamos a irnos a la página que se llama Diferencia Rango Tabla Dinámica. Para Excel se incluyen estos tres objetos que serían una hoja de rangos, una hoja con una tabla y una tabla dinámica. Este video abarca todo ese proceso, desde conocer cómo trabajamos con un rango y cómo vamos a ocupar los nuevos objetos que son la tabla y la tabla dinámica para procesar información. Primer paso en Excel. Bueno, primero que nada bajamos el archivo que está incluido aquí en la misma página. Ok, baja el archivo. Ya que tenemos el archivo, lo abrimos. Ok, se abre el archivo, habilito su edición. Me voy a la parte superior del archivo y tengo información, ¿sí? Son básicamente dos columnas de datos que tienen una fila de encabezados con los textos edades y carreras, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya tengo eso, necesito saber lo siguiente. En estas columnas de datos hay información que solamente tiene la edad y en otros casos solamente tiene el nombre de la carrera, pero no tiene edad. Esos datos voy a eliminarlos de esta hoja de cálculo. ¿Cómo voy a hacer esa acción? Si estoy trabajando con rangos, necesito necesito filtrar la información, ¿sí? En un momento lo hacemos. Antes de que pase cualquier otra cosa, por favor, primero que nada le cambiamos el nombre a la hoja. Tecleo el nombre de el nuevo nombre que va a ser rangos. A continuación, genero una copia de esta hoja. Me voy sobre el indicador de nombre de la hoja, botón derecho del mouse, mover o copiar, selecciono que se cree una copia, selecciono que se vaya a esta copia a mover al final, y aquí en rangos 2 le doy doble clic y tecleo la palabra tablas. Ajá. Ok. Vuelvo a mi hoja rangos y ahora sí procedo a trabajar con ella. En esta hoja voy a hacer todas las acciones necesarias si solo trabajo con rangos de celda en Excel. Por lo tanto, la primera acción que voy a hacer es, me sitúo en la celda 1, me voy a la cinta datos y presiono el botón de filtro, ¿sí? Cuando presiono el botón de filtro, al lado de cada una de las celdas que tienen los textos del encabezado de fila, aparece un botón de filtro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy primero a edades y en edades observo que se despliega una lista. En este caso vienen opciones para ordenar en orden inverso. Es decir, ordenar de A a Z significa que es texto que se va a ordenar en orden alfabético. Ordenar de Z a
implica que va a ser en orden descendente. Puedo ordenar por color, vienen filtros para texto, pero aquí abajo viene lo que me interesa, viene la selección de los datos que tengo, ¿sí? Yo pretendo eliminar todas las celdas vacías que no tienen una edad, por lo tanto, desactivo seleccionar todo, le doy clic aquí a vacías, le doy a aceptar, y cuando le doy a aceptar el filtro me da como resultado las filas donde tengo solamente el nombre de las carreras, pero no tengo edades. Para esta hoja de cálculo que estoy ocupando y que no es información importante, simplemente voy a seleccionar las dos filas y las voy a eliminar. Selecciono, botón derecho del mouse, elimino filas. ¿Sí? Me voy al botón de filtro, borro el filtro de edades, pero si yo ya me di cuenta, ya no aparece ninguna celda de la columna que tenga datos vacíos, ¿sí? Ahora, me voy a carreras. En carreras, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Primero le doy un vistazo para ver si hay, si está la opción de vacías. Hay todavía celdas vacías aquí. Desactivo seleccionar todo. Selecciono únicamente vacías. Le doy a aceptar. Al momento que hago esto me aparecen los registros de mi rango de celdas que tienen edades pero no tienen ninguna carrera. Selecciono, elimino las filas, botón derecho del mouse, eliminar fila. Me voy de nuevo al botón de filtro, borro filtro de carreras y ya tengo mis datos sin ningún error. A este proceso, cuando se está trabajando en bases de datos de a de veras, no, bueno, esta es una base de datos muy raquítica y muy simple, pero en las bases de datos de veras, a ese proceso se le llama normalización, en el cual todos los datos que pudieran estar incorrectos se tratan de corregir o eliminar para que esto no influya en la base de datos. En esas bases de datos grandes generalmente se aplica algo que es conocido como borrado lógico, es decir, la información defectuosa sigue ahí, pero hay un campo especial que indica que es un dato no válido y que por lo tanto no se va a tomar en cuenta con los demás registros. En este caso, nosotros lo que hicimos fue eliminar completamente la fila para eliminar esos datos incorrectos, ¿sí? Después de haber hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Quitamos el filtro. Ya que quité el filtro, sigo estando en la cinta datos, me voy al botón ordenar y en el botón ordenar me aparece esta ventana. Dejen, hacemos zoom. En esta ventana yo necesito que esté seleccionada esta casilla que dice mis datos tienen encabezado. Si no tengo esa casilla activada, Excel va a identificar las columnas como columna B y columna A. Yo activo esto y al momento que lo activo, Excel ya sabe que la primera fila de ese rango de celdas tiene texto que sirve de encabezado. Ahora bien, en este orden que aparece, yo voy a seleccionar que ordene en primer lugar por carreras, en orden alfabético ascendente, luego por edades, igual en orden alfabético ascendente, y si hubiera algún otro campo más que ocupar, podría presionar el botón de agregar nivel para añadir dicho campo, ¿sí? Como yo ya no tengo ningún campo más, simplemente no puedo aplicar esa opción, así que solamente voy a trabajar con estos dos. Dejen, quitamos el zoom. Ya que quité el zoom, le doy a aceptar y procede entonces la ordenación de la información que tengo, ¿sí? Noten que ya tengo ordenadas
mis carreras por número de, más bien dicho, mis carreras por edades, en donde tiene que aparecer en este caso la carrera ordenada y al lado, también ordenado en orden ascendente, las edades de cada uno de los alumnos. ¿Sí? Ok. Una vez hecho esto, la siguiente acción que voy a realizar para mostrar cómo se trabaja en un rango de celda sería comenzar a contar cuántos alumnos tengo en cada una de las carreras. Para hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la columna B. Después de la columna B, copio, me voy a la celda F1 y ahí pego mi información. ¿Sí? Ya que pegué mi información, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Selecciono la columna F, me voy a la cinta datos, me voy al grupo de herramientas de datos y aquí voy a ubicar el botón que se llama quitar duplicados. ¿Sí? Le doy clic al botón quitar duplicados, le confirmo a la ventana que mi columna tiene una fila de encabezados, le doy aceptar y lo que hace en este momento es elimina todas las todo el texto que está duplicado, solamente me deja un texto de cada una de las carreras y por lo tanto yo así puedo saber que tengo 13 carreras en este momento. ¿Sí? Ok. Ahora, siguiente paso, ocupando operaciones de rangos de celdas, yo ahora necesito contar todos los alumnos que tengo en cada una de las carreras. Para hacer esto, para este caso en concreto, puedo ocupar dos funciones que serían contar si conjunto o contar si. Voy a ocupar para este ejemplo contar si, aunque si ocupara contar si conjunto, verían que es una operación similar. ¿Sí? Voy a estar ubicado en la celda G2. Ahí, si yo dominara completamente la fórmula, simplemente tecleo el símbolo de igual y comienzo a teclear la palabra contar para insertar la fórmula que necesito. Sin embargo, para que lo aprecien a detalle, voy a situarme en G2 y voy a darle clic aquí al botón de insertar función. Me aparece el asistente de funciones. Supongamos que yo no tengo ni contar si conjunto ni contar si a la vista. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la lista de funciones, me voy a todo, busco mis funciones en orden alfabético, me voy hacia la letra C, busco todas las que digan contar. Tengo contar, contar blanco, contar si conjunto y contar a. Les había dicho que para este video voy a ocupar contar si. Le voy a dar a aceptar y después de esto me aparece ya el asistente que me va a guiar para que yo vaya tecleando los parámetros de la función. Primer parámetro, necesito el rango de celdas en donde voy a contar. Normalmente me estaría yendo a B2 y estaría ocupando combinaciones de teclas para seleccionar el rango de celdas que necesito. Como yo en este caso sé que solamente tengo mis datos en la columna B, lo que voy a hacer es lo siguiente. Estando en la celda rango, le doy un clic con el botón izquierdo aquí al indicador de columna. ¿Sí? Acabo de seleccionar la columna. Ahora bien, en criterio necesito indicarle a la función qué es lo que va a buscar. Lo que yo quiero que busque es en todas las etiquetas que tienen la etiqueta de texto, en este caso, administración de empresas turísticas. Para hacer esto, yo aquí al ladito en F2 tengo una celda que tiene justamente lo que necesito. Le doy clic y si ustedes notan, de manera previsual, déjenos acercamos, noten que ahí aparece ya un resultado
de esta acción, ¿sí? Le doy a aceptar y ya tengo aquí mi fórmula, ¿sí? Ahora bien, después de eso, copio la fórmula hacia abajo y a continuación calculo el total de alumnos que tengo. Total, ok. Después de total, pongo la línea a la derecha, pongo negritas en donde voy a poner mi fórmula de sumatoria, pongo negritas. Con eso sería suficiente, ¿sí? Ahora bien, inserto mi fórmula de autosuma, doy enter y hasta el momento este es el número de alumnos que tengo. Ahora bien, de toda esta información que tengo voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar todos los datos de las carreras y números de alumnos y voy a insertar una gráfica. En este caso me voy a insertar gráficos, tipo de gráfico que voy a seleccionar va a ser de barras en 2 dimensiones, ¿sí? Ya que tengo esto, ya sea que lo mueva hacia abajo o que lo mueva al lado del rango de celdas que tiene datos, voy a hacer lo siguiente. Le cambio el título al gráfico. Yo aquí le voy a poner que el título va a ser número de alumnos por carrera. Y ya para finalizar este asunto, le doy clic en alguna de las series de puntos, en alguna de las barras, botón derecho del mouse, menú contextual, agregar etiquetas de datos, ¿sí? Si es necesario, aumento el tamaño de la gráfica para que luzca mejor, ¿sí? Y hasta el momento hemos trabajado con Excel ocupando rangos de celdas. Aquí el problema se vuelve más complejo cuando alguien nos pida, por ejemplo, número de alumnos de 57 o más años que están en todas las carreras. Yo tendría que, para responder esa pregunta ocupando rangos de Excel, simplemente volver a generar una estructura parecida a esta de aquí. Obviamente necesitaría un rango de celdas adicional que tendría que llamarse edades. En edades tendría que copiar las edades que son de 17 a 26 y así hasta llegar a 57 o más. Y aquí forzosamente, para resolver una pregunta de ese estilo, ya no podría ocupar contar sí. Contar sí lo estoy ocupando para contar de forma sencilla solamente el número de carreras. Si yo necesito algo más específico, más potente, necesitaría ocupar la función contar si conjunto. Y también necesitaría un espacio para poner mi otra gráfica que voy a ocupar, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja que tengo cuando ocupo rangos de celda. Sin embargo, si ya me están pidiendo información de forma más dinámica, eso puede volverse más complicado. Por lo tanto, eso nos lleva al siguiente objeto. Nos vamos a la hoja tablas. En la hoja tablas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme directamente a la celda A1, donde están los encabezados de datos del rango de celdas. Me voy a la cinta insertar, me voy e inserto el objeto tabla. En el objeto tabla indico que mi tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar y acabo de crear una tabla. Cuando se genera la tabla, basta con que yo esté ubicado en cualquier zona de la tabla para que aparezca esto. La cinta diseño de tabla, donde aparecen estilos de tablas, opciones del estilo de tabla, opciones para exportar o segmentar datos, opciones para resumir con tabla dinámica, quitar duplicados o incluso revertir el cambio y cambiarlo de una tabla a que vuelva a ser un rango de celdas en Excel. También puedo cambiar, si es necesario, el nombre de la tabla.
¿sí? Por default, los nombres se asignan en base a tabla 1, tabla 2 y tabla N. Salvo que yo indique algo diferente, podría poner como nombre la tabla alumnos o algo semejante, ¿sí? Ahora bien, recordemos que esto es una copia de la primera hoja que hicimos, entonces viene todavía con las fallas, pero aquí yo no necesito irme a datos, aquí automáticamente en la tabla vienen insertados ya los botones de filtro. Me voy a edades, me voy en este caso a seleccionar solamente los registros que están vacíos, que no tienen edad, le doy a aceptar, elimino esto, borro el filtro, me voy a carreras, me voy a quitar seleccionar todo. Si están vacíos, simplemente selecciono vacías y le doy a aceptar, ¿sí? Igual que hice con el caso de la hoja de rango, selecciono y elimino las filas, ¿sí? Borro el filtro de carreras y ya tengo mi información. Ahora bien, noten que no está completamente ordenada mi información. ¿Qué es lo que necesito hacer? Primero, ordeno de A a Z por edades, y una vez que hice eso, el segundo ordenamiento sería de carreras e igual ordenar de A a Z, y vean cómo ya queda cómo queda ordenada mi información, ¿sí? Ahora bien, en base a eso, voy a irme al, al, este, al grupo de opciones de estilo de tabla y voy a activar esta opción que se llama fila de totales. Acabo de activar fila de totales y entonces me manda a la parte final de mi tabla de datos y aparece aquí el número total de alumnos que tengo. Pero aquí viene un punto importante. Yo con una tabla puedo consultar de forma más sencilla. Por ejemplo, necesito saber todos los alumnos de, que sea bueno, de desarrollo de software, ajá, pero que tengan edades de 57 o más, ¿sí? Por lo tanto, de manera sencilla, puedo consultar información, ¿sí? Voy a quitar en este momento los filtros en los botones para que vuelva a mostrarse todo. Y aunque, si bien tengo un método rápido de consulta, si yo necesito esa información para generar un gráfico o información más específica, necesitaría volver a aplicar algo semejante a lo que hice aquí en rangos, que sería de nuevo copiar la columna de carreras. Permítanme. Tendría de nuevo que copiar esto. Ya que lo copié, tendría que quitar duplicados y volver a generar una función que me permita determinar de la tabla los datos de cada una de las carreras que tengo. Entonces, esa sería la forma para obtener de manera física más bien dicho, de manera estática, los datos y que estos no estén cambiando frecuentemente, ¿sí? Y entonces otra solución podría ser tratar de generar una nueva tabla y en base a eso tener una tabla para administración de empresas turísticas, para biotecnología y así sucesivamente. Entonces, aunque es un método rápido de consulta, sigue siendo algo engorroso trabajar así. En este caso, Excel ha diseñado un nuevo objeto que se llama tabla dinámica. Se sugiere que para hacer una tabla dinámica, como primer requisito, deberían tener su información en una tabla, y esa tabla previamente debería estar normalizada, ¿sí? Yo aquí en este caso tengo mi tabla, voy a insertar la tabla dinámica. ¿Cómo se hace eso?
Me ubico en cualquier zona de la tabla, ahí no importa mucho dónde esté, pero sí tengo que estar en la tabla. Me voy a la cinta insertar, me voy a tabla dinámica. Si les aparece al momento de crear tabla dinámica algún asistente que les propone tablas dinámicas de algún estilo específico, por favor seleccionen el botón que diga tabla dinámica vacía, ¿sí? En nuestro caso, lo que están viendo en pantalla sería el asistente de tablas dinámicas, el cual me va a decir de dónde está saliendo esta tabla dinámica, que en este caso viene de la tabla 1. Luego me va a dar la opción de dónde quiero que se ponga la tabla dinámica. Quiero que sea un objeto. Si es un objeto, puedo seleccionar alguna ubicación de esta misma hoja de cálculo y la pongo aquí. Pero en este caso yo me voy a que la pongo en una nueva hoja de cálculo. Luego también, cuando tengo más de una tabla dinámica, puedo agregar estas a algo llamado modelo de datos. En este momento no vamos a ocupar esta opción. Yo le voy a dar a aceptar y se va a crear una nueva hoja, que va a contener la tabla dinámica vacía, ¿sí? Ahora bien, para este caso del video voy a llegar hasta la conclusión de la práctica. Para esto identifiquemos dos zonas principales. La zona de la tabla dinámica, que está en la hoja de cálculo, donde se van a colocar los datos, y el panel de campos, donde desde el panel de campos yo voy a ocupar algunas de las opciones que serían el campo filtros, el campo columnas, el campo filas o el campo valores. ¿Cómo funciona esto? Yo solamente tengo dos registros de mi tabla dinámica. Voy a arrastrar el campo carreras hacia columnas y vean cómo se va a mostrar la información. Noten que aquí la información se desplegará por columnas, ¿sí? Pero yo quiero que mi información mejor se despliegue por filas. ¿Qué es lo que hago? Arrastro el campo que acabo de poner de columnas hacia filas, ¿sí? Ya que estoy ahí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a arrastrar el campo carreras, pero desde aquí arriba. Desde aquí vuelvo a arrastrar, pero lo voy a poner aquí en este campo valores. En el campo valores se hacen todos los cálculos y operaciones de la tabla dinámica. Por lo tanto, me voy aquí a carreras y al momento que pongo eso, pone los resultados de las veces que aparecen las etiquetas de carrera en la tabla que tengo, ¿sí? Ahora bien, otra opción que yo puedo ocupar es ocupar el campo filtro. Yo para el campo filtro voy a ocupar el campo edades, suelto aquí y noten que aparece un objeto de filtro el cual yo puedo manipular. Por ejemplo, puedo poner que quiero saber el número de alumnos que tienen 57 o más años de todas las carreras. Le doy a aceptar y tengo en este caso el total de alumnos que cumplen con ese requisito, ¿sí? Ahora bien, antes de seguir voy a dejarlo todo como estaba porque voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, por default me aparecen algunas etiquetas como esta etiqueta de fila y esta etiqueta de fila de carrera cuentas. Cuenta de carreras más bien dicho. Yo aquí voy a hacer un cambio. Voy a cambiar, en vez de que diga cuenta de carreras, voy a ponerle alumnos, ¿sí? Doy enter. Noten que al momento me permite el cambio, ¿sí? ¿Cuándo no me va a permitir el cambio? Cuando la etiqueta se llame igual que el campo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí en etiqueta de filas, a propósito, la palabra carreras, ¿sí? Cuando yo doy enter, bueno, aquí me lo permitió sin ningún problema, pero hay ocasiones en las que
si coincide la etiqueta con el campo, puede que me mande un mensaje de que lo que estoy haciendo es incorrecto y que tengo que seleccionar otro nombre de etiqueta, ¿sí? Ok. Yo ya tengo a alumnos y yo ya tengo también la forma con el control de filtro de generar la información que yo desee, ¿sí? Ahora bien, aquí viene un punto importante, muchachos. Yo les voy a pedir a continuación que hagan lo siguiente. En Excel nos vamos y vamos a seleccionar toda la zona que ocupa la tabla dinámica, ¿sí? Todo. Ya que seleccionamos, Control C, yo para este ejemplo voy a moverme unas 3 filas hacia abajo, me voy a ubicar aquí en A21 y ahí directamente Control V. Yo ya acabo de pegar una copia de esta tabla, ¿sí? Ahora bien, aquí viene un punto importante. ¿Yo por qué hago eso? Porque pretendo que esta tabla dinámica, voy a cambiarle incluso el estilo. Para cambiar el estilo de la tabla dinámica, me voy a la cinta diseño, noten que aquí aparece las cintas diseño y análisis de tabla dinámica, ¿sí? Yo voy a trabajar nada más aquí en diseño. Lo que voy a hacer es cambiar el estilo de color. Dejen, localizamos algo más llamativo. Ok, tal vez algo como esto. Ok. Y aquí viene un punto importante. Yo aquí en la segunda tabla que acabo de copiar y pegar, voy a hacer lo siguiente. Estando ubicado en esta tabla, voy a irme de nuevo al campo carreras y voy a arrastrarlo de nuevo a donde está el campo valores y ahí suelto, ¿sí? Ya tengo de nuevo en mi tabla algo que dice cuenta carreras, ¿sí? Voy a cambiar ese título por la palabra porcentaje, ¿sí? Ok. En base a eso, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a irme directamente aquí al campo valores a donde acabo de poner porcentaje. Dejen ajusto el zoom para que al momento que le dé clic voy a irme a la opción del menú que aparece y voy a seleccionar configuración del campo valor, ¿sí? Dejen quitamos el zoom. Ya que aparece la ventana de configuración del campo valor, a ese campo puedo cambiarle distintas funciones. Por ejemplo, en este momento estoy ocupando la función que se llama recuento, pero puedo ocupar funciones tales como suma, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar, varianza, entre otras, por mostrar algunas cuestiones. Ahora bien, en la siguiente pestaña que es mostrar valores como, vamos a darle clic y aquí voy a seleccionar cómo quiero que se muestre el valor. Yo voy a mostrar en este caso que sea como porcentaje del total general del número de alumnos. Por lo tanto, selecciono esta opción y yo cuando le doy a aceptar, noten cómo aparece la información, ¿sí? Ahora bien, yo en base a esto, bueno, hubo un cambio, dejen de nuevo lo pongo en porcentaje. Porcentaje, ok, ¿sí? Noten que en este caso yo ya tengo mis datos en los cuales muestro el número de alumnos y el porcentaje que hay. Sin embargo, yo desde aquí, desde carreras, puedo darle clic para que vaya ordenando la información. Yo en este caso voy a decirle que ordene voy a darle clic aquí en más opciones de ordenación, en donde cuando voy a ordenar por carreras, yo lo que quiero es que ordene
en orden descendente por el número de alumnos, ¿sí? Yo cuando hago eso, vean qué es lo que va a pasar. Noten que aparece en este caso mi información ordenada en el número de alumnos que va de la carrera con mayor alumnos a la que tiene menor número de alumnos que se han inscrito o que están cursando, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer eso con una tabla dinámica. Adicional a eso, yo puedo también ocupar otro objeto que se conoce como gráfico dinámico. ¿Cómo inserto un gráfico dinámico? Me voy en este caso a análisis de la tabla. En análisis de la tabla, noten que viene un grupo de herramientas y aquí viene el botón de gráfico dinámico. Yo estoy en este caso en la segunda tabla dinámica que acabo de configurar. Le doy clic, me aparecen las opciones para gráfico dinámico. Yo en este caso voy a seleccionar la que crea más conveniente. Por ejemplo, vuelvo al caso de barras. Selecciono, le doy a aceptar. Se inserta el gráfico dinámico. Hago un poquito más de espacio. Ok. Entonces, ¿cuál es la novedad con esto? Simplemente, yo en el gráfico dinámico no es un gráfico de tipo estático. Por ejemplo, yo quiero poner las etiquetas de datos. Ajá. Ahora bien, ¿qué más voy a hacer? Permítanme un poco más de tamaño para que se alcance a notar. Ahora sí. En base a esto, yo ya puedo en este caso modificar con los controles que vienen aquí en el gráfico requisitos que necesito. Por ejemplo, necesito saber cuál es el número de alumnos de todas las carreras que tengo, ¿sí? Pero que tengan edad de 17 a 26. Cuando yo les doy a aceptar, noten que hay una variación en mi gráfico, pero también noten a su vez que este cambio que acabo de hacer afecta a la tabla. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer para esta situación? Podría generar una serie de tablas y gráficos dinámicos que estén enfocados por edades, en donde yo puedo definir qué información es la que yo necesito que se muestre en pantalla, ¿sí? Y entonces es este objeto, el que se llama tabla dinámica, el que me va a permitir manejar de manera más ágil y dinámica la información que poseo, en donde yo puedo generar una tabla en donde puedo tener métricas diferentes de datos. Yo parto de mi total de alumnos y luego de ahí genero mis porcentajes, por poner un ejemplo. Genero también en mi filtro las opciones que necesito para mostrar un gráfico dinámico, y puedo obviamente ordenar la información dependiendo de mis necesidades, ¿sí? Por lo tanto, lo único que me queda es, a esta hoja la voy a llamar como TD y voy a moverla después de tablas, ¿sí? Y entonces, alumnos, esto sería lo que yo puedo hacer con una tabla dinámica, y estas serían las diferencias entre trabajar con una hoja de rangos, una hoja con tablas y tablas dinámicas. De momento sería todo. Quedo a sus órdenes, alumnos. Gracias.